Buen día, bienvenidos al capítulo número 6 de Metanoia y felices Pascuas para todos. Sí, hemos vivido seguramente una Semana Santa intensa, así que bueno, donde recordamos y conmemoramos ese hecho sublime de Jesús, el cual ah, creemos que salvó a la humanidad y nos salvó a nosotros. Así que bueno, espero hayan tenido una linda Semana Santa y esta semana la hayan arrancado con toda, de verdad. Seguramente cansados porque habrán tenido mucho, mucho para hacer, pero bueno, nosotros felices de volver a compartir esta nueva semana con ustedes. Y bueno, este capítulo se llama eh, Acentos que traicionan, ese acento que nos traiciona. Y vamos a estar profundizando un poco en Pedro, en especial, claramente, ¿no? Eh, las tres negaciones, pero en particular con esta, la parte donde habla del acento, ¿no? Lo primero que quiero aclarar es que no vamos a hablar señalando a Pedro, ¿no? Como el mentiroso, el incrédulo, el hipócrita, que primero se hace el que, sí, yo nunca te negaré, que esto, que lo otro, siempre voy a estar ahí para vos, que tienen que pasar adelante de mí antes que te toquen a vos, ¿viste? Así como macho, impulsivo y hasta generoso que era, pero bueno, cuando las papas quemaban ahí como el miedo lo traicionó a él. Pero no vamos a hablar de eso. Vamos a profundizar por otro lado, eh, que personalmente profundizó y tocó mucho mi corazón y que sí, quebrantó muchísimo eh, mi corazón. Así que bueno, les voy a compartir algo súper íntimo y espero que lo puedan captar y lo puedan guardar también en su corazón. Así que bueno, si les parece, arrancamos. Y antes, bueno, si, como siempre, si te gusta, si te parece bendición este podcast, te invitamos a que lo compartas, ¿no? Vía Instagram, Facebook, WhatsApp, eh, lo que sea. Y bueno, nos etiquetes así también lo podemos compartir nosotros. Y bueno, gracias por apoyarnos y acompañarnos semana tras semana, especialmente difundiendo eh, este podcast que es de mucho valor para nosotros. Así que bueno, ahora sí, arrancamos. Empezamos leyendo el Evangelio de Jesús según San Mateo, capítulo 26, del verso 69 al 75. Y dice así: Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo: Tú también estabas con Jesús, el Galileo. Pero él lo negó, delante de todos, diciendo: No sé lo que quieres decir. Al retirarse hacia la puerta, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí: Este es uno de los que acompañaban a Jesús, el Nazareno. Y nuevamente Pedro negó con juramento: Yo no conozco a ese hombre. Un poco más tarde, los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron: Seguro que tú también eres uno de ellos. Hasta tu acento te traiciona. Entonces Pedro se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre. Enseguida cantó el gallo, y Pedro recordó las palabras que Jesús había dicho antes que cante el gallo: Me negarás 3 veces. Y saliendo lloró amargamente. Palabra del Señor. Ya. Bueno, de este momento, no sé, popular, histórico, que todos, o en su gran mayoría, ya conocemos, como dije antes, no vamos a ir por el discernimiento más tradicional, sino más bien me quiero quedar con la parte donde dice, eh, seguro tú también eres uno de ellos, hasta tu acento te traiciona. Claramente de acá saqué el título de este episodio. Hasta tu acento te traiciona. Ya, eso es un montón. Porque, escuchen esto, ¿no? Eh, Normalmente o últimamente
eh, en los libros de liderazgo, en los libros de autoayuda y todas esas cosas. Está bueno, sí. Profesionales también algunos, ¿no? Lo comparten. Somos promedio las 3 o 5 personas más cercanas que tenemos. O sea, van a decir que ustedes no conocen, por ejemplo, a parejas, novios, ¿no? Porque una cosa, bueno, sí, en las familias, sí, la mayoría de tanto convivir y demás cosas tienen, ponele por más de distintos temperamentos y cosas así, tienen un mismo humor, una misma forma de relacionarse, un mismo vocabulario, un mismo diálogo, ¿no? Como que tienen como un código que lo identifican, esta es tal familia. Eh, pero cuando se cruzan, por ejemplo, 2 personas de diferentes lugares, diferentes familias, diferente cultura, historia y demás, como puede suceder en una pareja, eh, no, no notan que como que uno comienza a arraigar cosas de otros y hacen como su propio código de vocabulario o de acentos y hasta se comienzan a reír igual, comienzan a tener los mismos chistes, los mismos gestos, las mismas actitudes. En fin, comienzan a tener el mismo acento. Yo conozco y también me pasa. Pero sí, o sea, estoy seguro que ustedes también. Así que esto puede ser verdad. Porque en fin, sí. eh, Cuando uno ama mucho a alguien, se va pegando su acento. Y esto es lo que le pasaba a Pedro. Qué lindo, o sea, a pesar de toda la amargura de negarlo, de, de jurar y jurar y jurar que no conocía a ese hombre, para mí es un montón, pero un montón, que a Pedro lo reconozcan por el acento que tenía. Y no es cualquier cosa, porque que se le haya pegado el acento, que se le haya pegado la tonada, que se le haya pegado la manera de decir y pronunciar las cosas, eh, habla mucho de la cercanía que Pedro tenía con Jesús. Habla mucho de la unidad que Pedro tenía con Jesús, de la familiaridad, de la apertura. Habla mucho de cuánto Pedro amaba a Jesús y de cuánta intimidad tenían juntos, cuánto se amaban. Ahora bien, un tiempo atrás, todos saben la historia de que Pedro le prometió y le prometió y le prometió cosas a Jesús, que precisamente en estos momentos no lo iba a dejar solo. Pero bueno, a veces el miedo hace olvidar las promesas. Y no digo esto para caerle a Pedro. Digo a esto porque yo me reflejo con Pedro a veces. Que sí, o sea, nuestra fe no está siempre en 100%. A veces está en 70, a veces en 20, a veces en 5, a veces en 50, a veces sí en 100. Y ojalá la mayor parte del tiempo sea en 100, ¿no? Pero no, a veces no ocurre. Y tanto el miedo como la frustración, eh, como las decepciones, como las rupturas, la desesperación. O sea, trato de ponerme un poco en los zapatos de Pedro, de que sí, el amado, una persona que le cambió su vida, y le cambió su itinerario, cambió todo, se la lleven presa y estén a punto de ejecutarlo. Y entre ese miedo de que el maestro va a perder la vida, puede que él también pierda su vida y piense en tantas cosas. Y bueno, el miedo paraliza, ¿no? Como todos sabemos. Y son diferentes momentos y circunstancias que nosotros también vivimos que nos hacen olvidar de aquellas promesas que le hacemos a Jesús. Heme aquí, envíame, acá estoy, haz de mí lo que quieras, estoy para servirte, siempre, todos los días,
de mi vida. Voy a orar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y hay días que olvidamos esa promesa. Y no lo digo para, obvio, para que tengamos sentimiento de culpa, sino porque es una realidad, no sé, hasta humana, ponele. Y no, obvio que no es nada fácil. Porque sí suceden cosas en la vida de uno que te hacen olvidar no solo las promesas que vos le hiciste a Dios, sino las promesas que Él nos hace a cada uno de nosotros. No hace olvidar de dónde nos sacó, no hace olvidar de lo que Él ya hizo en nuestra vida, no hace olvidar de tantos momentos, pero de algo que aprendo mucho y de verdad me gozo, es que después hay otras tres preguntas de Jesús. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y Pedro en la última, ¿no? Cuando le contesta, Señor, vos lo sabes todo. Vos sabés que tenía miedo. Vos sabés que no estaba pasando por un momento fácil de mi vida. Vos sabés que en ese momento no sabía en qué pensar, tenía la cabeza en mil cosas. Era un desorden de emociones, de sentimientos. No sabía qué hacer, qué decir, qué pensar. Tenía miedo. Pero vos lo sabes todo. Sabes que te amo. Ah, ah. Todos sabemos, ¿no? Históricamente cómo se describe la persona de Pedro, ¿no? Como alguien, no sé, bruto, tosco, sin estudios, impulsivo. Pero a lo largo de los evangelios no puedes ir, no sé, ¿sí? Viendo cómo su personalidad va cambiando y comienza a ser, no sé, más generoso y hasta en este pasaje lo veo como muy genuino con sus sentimientos. Y es por eso, porque cuando mucho se ama a alguien, se le va pegando su acento, el acento genuino, el acento humilde, sencillo, un acento de amor, de reconciliación. Ese acento se le estaba pegando a Pedro. Que obvio, cambia por completo esa primera imagen que te da al principio, de esa imagen bruta y tosca y demás. Porque ese acento y ese amor, ese acento que es Jesús, es lo que va transformando nuestras vidas. La carta de los Hechos de los Apóstoles, del capítulo 10 al 15, ¿no? Marca más o menos como un conflicto bueno, son las discusiones por los primeros dogmas. Es más, se dice que ese es el primer concilio que se da, ¿no? Eh, que se trata de que algunos fariseos que habían agarrado la fe cristiana decían que los paganos que se convertían a la fe, ¿no? Que bueno, en ese momento se decían nazarenos, no se tenía el término cristiano todavía. Que se unía a los nazarenos, primero tendría que pasar, perdón, por la circuncisión de Moisés para después poder ser un nazareno más. Entonces como que estaba este conflicto, como que estaba esta discusión y más o menos como que Pedro, bueno, sí, tiene sentido, ¿no? Que
que se hagan, que circuncise primero y después, bueno. Pero en el capítulo 10 tiene una visión, Pedro. O sea, él estaba tranqui en su casa, orando en su terraza, siente hambre, piden que le lleven algo para comer, y en esa transición, ¡pum!, cae en éxtasis. Y en esa visión ve como que cae del cielo comida, ¿no? Así, cuadrúpedos, animales, todos animales impuros, ¿no? Y él dice, y le dice que coma. No, 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 dice Pedro, ¿cómo voy a comer animales impuros? Eso no está bien. Cuando antes había comido espigas en Sabbat. Bueno, eso entre paréntesis, perdón, perdón. Y Pedro le dice, yo nunca he comido nada manchado e impuro. Y ahí le contesta, no consideres manchado lo que Dios purificó. Y eso le pasó como 3 veces, dice. Igual, igual de las negaciones, igual de cuando le preguntas, Pedro, ¿me amas? Le pasó 3 veces. Y bueno, también Cornelio, ¿no? Un centurión romano, tuvo una visión y que tenía que buscar a Pedro, entonces mandó ayudantes y sirvientes a buscar a Pedro y luego el Espíritu Santo le dijo que vaya con ese hombre. Y cuando fue a su casa, estuvo allí, se quedó con ellos, les predicó y mientras predicaban, dice que el Espíritu Santo bajó sobre todo lo que estaban en la sala, la mayoría de origen pagano, perdón, el Firu haciendo de las sucias. Y cuando bajó el Espíritu Santo, todos comenzaron a hablar en lenguas, incluso estos mismos paganos. Y ahí es cuando Pedro dice, ¿acaso se le puede negar el bautismo a los que recibieron el Espíritu Santo como nosotros? Y ahí le hace el clic. Porque claro, o sea, vuelve a comprender que Dios no hace excepción de personas, o nación, o lo que sea. Pero esta revelación se la da Jesús nuevamente, por ser íntimo, por estar cerca, por escucharlo, por tener un corazón genuino, abierto, en apertura, que no solamente escuchaba a Dios, sino al pueblo, que hay algunos como Pablo, Bernabé y todo ello decían, no, no, ellos no tienen que pasar por la circuncisión. Y, y sí, a pesar de ser Pedro, el grande, el primer papa, lo que sea, tuvo la humildad para escuchar a otros y en especial para escuchar a Dios en este tema. Pero esto trata de cuán cerca estás de tu Dios. Porque a pesar de que los fariseos habían tomado la fe nazarena, todavía seguían reflejando al Dios de la ley. A ese Dios que tenía que cumplir mandamientos, por ejemplo, la circuncisión. Pero así como los fariseos todavía siguen arraigados a eso, hay veces que nosotros también, ¿no? Como, no sé, ser autoritario, vanidoso, o el dinero también puede ser Dios. O las tres cosas juntas, ¿no? Y tener una ambición al poder, a pisar cabezas, a tener reconocimiento. Eso también son dioses. No sé, un dios Afrodita, la lujuria, el sexo. Y sí, los que adoran a esa diosa, que van a reflejar el acento, claramente la sexualidad, el sexo. Y obvio, ojo, ojo, no, no es juzgar posta, sino entender que depende con el Dios con el que nos relacionamos. Como consecuencia, se nota en nuestro acento. O el Dios de la ley, o el Dios de autoritario, vanidoso, del dinero, que ambiciona solamente al poder, a pisar cabezas, a tener lugares en los ministerios, en cualquier lugar. O según el Dios que tengas, violencia, rencor.
que sea. Es lo que hace nuestro acento. Y Pedro, por la cercanía que tenía con Jesús, vuelve a desbloquear como un nuevo nivel de amor, reconciliación, apertura y unidad. Además dice que ahí en ese momento fue donde se pronuncia la palabra católico, ¿no? Católico, en griego está, y que significa universal, una fe para todos, una fe que no hace excepción, una fe que se abre a cualquier persona, una fe en la que todos están invitados a comer y beber en la misma mesa, una fe en la que es destacada por el amor que se tienen, una fe que abraza, que se reconcilia, una fe que ama, que recibe, que se identifica con esta fe de Pedro, en cual Pedro se le nota, expresa todo el acento de Jesús. Porque cuando se ama mucho a alguien, se le va pegando su acento. No algunas palabras, sino en todas las expresiones habidas y por haber. Ya. ¿Y vos con qué acento te relacionás? ¿Con ese que trae vida y la da en abundancia? ¿Con esa fe que engendra esperanza y trae luz aún en los lugares más oscuros y desesperanzados que hay hoy en día en el mundo? ¿Con ese amor que reconcilia, que abraza, lleno de misericordia, de compasión y no hace acepción de personas? En ese lugar, en esa comunidad en la que, según Jesús, tiene que ser reconocida por cómo se aman los unos a los otros. Ese acento en el que particularmente yo me quiero identificar. Aún con miles y miles de errores, obvio. Pero ese acento es el que me enamora. Ese acento es el que me hace decir, vos lo sabes todo. Vos sabés que mi vida cambió desde que te conocí. Sabes cuánto te amo. Ah, que en esta Pascua que acabamos de vivir, vamos a transmitir el acento del resucitado. El acento de aquel que está vivo y que vive para siempre. Y recuerda, metanoia es renovar nuestra manera de pensar para transformar nuestra manera de vivir. Nos vemos. Paz y bien.